Pues bueno, es una enfermedad rara que, como saben, las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Es una enfermedad crónica, es vascular, es hereditaria, con una herencia dominante que pasa de padres a hijos y no se salta ninguna generación. Produce hemorragias. Las más frecuentes son las hemorragias nasales, epístasis, que es el primer síntoma que se suele presentar, y van aumentando con la edad y con el tiempo hasta llegar a ser bastante abundantes y llegar a ser impedimento para llevar una vida normal en algunos casos. Se calcula más o menos por estadística que afecta a una de cada 5.000 personas, lo cual nos llevaría a cifras entre 7.000 y 8.000 afectados en España. Con una salvedad, por los estudios que seguimos haciendo, hemos visto que en las islas, en concreto en la isla de Gran Canarias, hay como una mayor frecuencia de esta enfermedad, que se acerca a 1 cada 3.000 habitantes, por efecto de fundador, o sea que a lo mejor entre los primeros pobladores o habitantes de las islas habían familias con la enfermedad, y debido a que las islas son cerradas y hay menos procesos migratorios y hay más también pues relaciones de pareja entre primos lejanos, entonces se ha extendido más por la isla. Yo empecé a finales del 2002, porque yo trabajaba con el profesor Carmelo Bernabeu, que era mi director o mi jefe, en estudios de regulación de la expresión de un gen, endoglina, que por mutación da lugar a la enfermedad. Cuando yo me di cuenta que las mutaciones en este gen daban lugar a una enfermedad rara, me pregunté dónde estaban esos pacientes con esta enfermedad en España, si los llevaban en algún hospital, si los diagnosticaba alguien, si había investigación. Y cuando vi que no había nada de nada, como que me entró la vocación y la idea de decir, pues tengo que hacer algo, además de saber de la genética, pero por comunicarme con médicos que se interesen por el problema y ver dónde están los pacientes y dedicarnos a investigar esto. Al principio de todo, en el 2012, cuando prácticamente estaba sola, Lucía había sido cesada porque ella tenía un contrato Ciberer, que dependía de los institutos de Carlos III, pero como hubo recortes, pues ya no le prorrogaron el contrato. Entonces, al ver que ya me quedaba sin ni siquiera técnico, pensamos que había que hacer lo que fuera, pues jugar a la lotería y coger y así al azar, pues por teléfono, llamar a concursos así normalitos que había en aquel momento, a ver si en alguno, pues por casualidad podía ir y ya pues nada, más casualidad que pueda sacar dinero, ¿no? Pues bueno, pues tuve la suerte de que sí que pude ir a Atrapa un Millón, que mi hermano pues se prestó para concursar conmigo y pudimos sacar algo de dinero, y mi hermano también pues lo cedió generosamente, o sea que sacamos 15.000 euros, pero hay un 20% que se queda Hacienda y el resto pues fue para la asociación, y la asociación es entonces cuando empezó el primer contrato de Lucía. Luego hemos seguido invirtiendo dinero para difusión en el 2013 a través de los medios de comunicación, pues sobre todo prensa, radio, alguna aparición en televisión como Conexión Samantha, por ejemplo. Pues hemos conseguido difundir el mensaje de que necesitamos donaciones para continuar el proyecto porque falta dinero para personal de laboratorio. Tenemos dos ahora. El primero fue en el año 2010, que era un medicamento, raloxifeno, que se usa para la osteoporosis y que gracias a los médicos que trabajan en Sierra Llana, el doctor Zarrabeitia, que es el coordinador de la unidad de HHT, pues vio que mujeres con osteoporosis que se les suministraba el raloxifeno, si tenían HHT, pues bajaban los niveles de sangrado. Entonces nosotros
lo que hicimos a nivel de laboratorio, la doctora Virginia Albiñana, que ahora hizo su tesis en HHT, pues vio que suministrando raloxifeno a las células de HHT, pues las células estas mejoraban en sus características y recuperaban funcionalidad. Y el proceso de designación es un proceso muy complicado, es largo largo y complicado, hay que dedicar un poquito de tiempo, pero se necesita tener evidencias de laboratorio y luego evidencias clínicas, es decir, haberlo probado, aunque sean pocos, pero con algunos pacientes y que tengan resultados favorables. Claro, probarlo quiere decir que tú empiezas con el paciente de forma ordenada y le haces como está en ese momento antes. Después lo vas, a lo largo del tiempo, vas viendo cómo va evolucionando y registrarlo. Bueno, pues estamos ahora en colaboración con estos laboratorios, con estos hospitales, perdona sí. que he dicho, con el Ramón y Cajal, con el Hospital de Cantabria, con el Hospital Universitario de Alcorcón. Estamos intentando que usen, o sea, que cojan pacientes para usar estos productos antiangiogénicos, y en cuanto tengamos algunos casos clínicos que claramente demuestren el beneficio, podríamos empezar, digamos, otra designación huérfana, porque las evidencias de laboratorio ya las tenemos y las tenemos publicadas además, con lo cual ya es una base sólida. Y al final este es el próximo reto que tenéis en este laboratorio. El próximo reto es conseguir por lo menos 2 designaciones huérfanas, una para HHT y otra para VHL, para que los pacientes de esas enfermedades los puedan usar, porque son medicamentos de segundo uso, o sea que ya han sido probados para otro tipo de enfermedades y ya se conoce su perfil de seguridad, entonces que sean usados y que los pacientes se beneficien, en el sentido de que pues en VHL, por ejemplo, que se lentezca o se pare el crecimiento de los tumores y que no necesitan tantas cirugías, que es el único remedio terapéutico que existe en VHL es la cirugía. Y en HHT, para que puedan disminuir muchísimo los sangrados o incluso parar, y que la gente pueda llevar una vida normal y no encerrarse en casa o dejar de tener que trabajar o necesitar transfusiones o estar continuamente anémico y deprimido por la cantidad de sangrados que tiene. No, eso es muy difícil, claro. Porque cuando es el caso como el nuestro, que no es un medicamento nuevo, es un medicamento que ya se usaba para otra aplicación, es reposicionar o reutilizar ese medicamento con un segundo uso, que es la HHT, una enfermedad rara. La Agencia Europea del Medicamento, que es la que da las designaciones huérfanas, nos recomendó que se hiciera un ensayo clínico para su desarrollo comercial, pero el ensayo clínico cuesta 1,5 millones de euros por los seguros de las personas implicadas, porque se necesitan monitores de ensayos clínicos, porque se necesita una farmacéutica que distribuya digamos, el medicamento que se va a ensayar y el placebo de forma coordinada, y haciendo presupuesto esto es 1,5 millones de euros. Y nosotros pertenecemos al CSIC, somos un laboratorio, digamos, totalmente público con muy escasos recursos. Y las farmacéuticas no nos apoyan porque no les interesa, no es rentable para ellos el invertir 1,5 millones de euros y que luego, aunque eso saliera bien el ensayo, su comercialización les llevaría más dinero de inversión que digamos, los beneficios de retorno. ¿Que os habéis puesto en contacto con alguna farmacéutica? En el 2010, con el raloxifeno, la patente la tenía Lilly, nos pusimos en contacto con ella, es americana, nos pusimos en contacto con Lilly España, y Lilly España pues nos mostró su apoyo al departamento de investigación, escribieron una carta a la central de Minneapolis, le explicaban el tema, pero aquellos hicieron un estudio económico profundo y decidieron que no les interesaba apoyar económicamente porque no era rentable. Y lo mismo porque además, en el caso del raloxifeno, la patente les expiraba en 3 años. O sea, ahora mismo, en 2010, en el 2013 se le acababa la patente del medicamento para la osteoporosis. Y claro, ahora ya se receta el genérico en España. Entonces ellos decidieron que no era interesante. La segunda designación, que fue la del año pasado, es otro medicamento de tercera generación
pero del mismo tipo también para la osteoporosis, con muchos años de patente por delante, y la patente es de Pfizer, es el bacedoxifeno. Tampoco nos han apoyado, hemos hablado con ellos, incluso a nivel institucional, no solo como laboratorio, sino el CSIC, a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología, pues se ha puesto en contacto con ellos. Y nos han dicho lo mismo, lo consultaremos con la central de Estados Unidos, Pfizer, y nos contestó que en este caso, aunque tenían la patente por delante muchos años, no les interesaba porque en el mercado americano este medicamento, bacedoxifeno, no se usa para la osteoporosis, se usa en combinación con otras drogas y hormonas femeninas para la menopausia, con lo cual ni siquiera lo comercializan en Estados Unidos separadamente. Y si el mercado americano no lo usa, pues no les interesa. El último proyecto que tengo ahora, 2015, 16 y 2017, para 3 años, son de 100.000 euros para esos 3 años, y es para reactivos y para productos. Esa es la financiación. No tendría personal. Entonces la gran novedad y, digamos, la suerte es que las asociaciones de pacientes que mueven en España, yo diría que en el mundo entero, la investigación en enfermedades raras, pues las asociaciones de pacientes, recaudando dinero, son las que quieren que se investigue, y para apoyar la investigación, pues en concreto la Asociación de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria, de HHT, pues desde octubre del 2012 tiene contratada a Lucía Recio, que es la técnico, que hace los diagnósticos genéticos, pero hace otras muchas cosas también en relación con la HHT, y también está pagando la continuidad de la investigación en terapias, 3 horas de la jornada laboral de Virginia Albiñana, que hizo la tesis, se doctoró en este laboratorio, y ahora pues como doctora continúa investigando 3 horas contratada por la asociación de HHT y 5 horas por la asociación de VHL, la enfermedad de Boni-Pelindau, que es una segunda enfermedad en la que hemos incorporado en el laboratorio para la investigación. O sea, podemos decir que ahora las asociaciones son las grandes mecenas muchas veces de estas investigaciones. No, son las totales mecenas. En nuestro caso, pues proporcionando recursos humanos, porque yo sola, ¿qué voy a hacer? Aunque me den 100.000 euros, pues puedo hacer unas cuantas pruebas o puedo hacer unos pocos diagnósticos, pero no llegaré a todo. Además, con la carga que tenemos de papeleos y burocrática y administrativa, los funcionarios, de justificar, de estar dando informes continuamente de lo que hacemos, tenemos que publicar. Entonces, si te pones a hacer todo eso de trabajo de ordenador y trabajo administrativo, te queda poquísimo tiempo para hacer experimentos. Y si estás solo, no se puede hacer nada. Pues no es suficiente, pero es que hay muchos, o sea, es imposible porque en España lo que nos falla también en concreto en el campo de las enfermedades raras es que no haya una unidad. Somos 17 países por las 17 autonomías y cada una tiene su autonomía. Entonces en enfermedades raras lo lógico es que estuviéramos todos unidos y ese 1.000.000 fuera para todos en general, pero aún así sería poquísimo porque es ridículo, 1.000.000 de euros para más de 7.000 enfermedades raras y para todo un país que tiene 41 42 millones de habitantes y 3 millones de pacientes con enfermedades raras, pues ya me dirás si 1.000.000 de euros es suficiente, pero es que además si se reparte entre 17 trocitos, pues a cuánto vamos, claro, a menos de lo que tenemos nosotros para investigar en el laboratorio de 3 años, o sea que me parece ridículo, me parece peor que una limosna, ¿no? Ridículo. Incluso salían comunidades autónomas que no habían obtenido ninguna financiación, como el caso del País Vasco, por ejemplo. Lo que pasa es que el País Vasco, yo no sé si a lo mejor de ese fondo no han obtenido financiación, pero como comunidad autónoma te puedo decir que es la mejor que funciona en enfermedades raras. ¿Así? El País Vasco está desde su propia autonomía, intentando canalizar o derivar todos pacientes de una enfermedad rara que ellos no puedan atender porque no tengan ahí especialista o porque no tengan a lo mejor el método de diagnóstico genético. Lo que hacen
es derivar al paciente o bien a la muestra a un laboratorio donde sí les puedan hacer ese diagnóstico y pagan los gastos de sus costes. Por ejemplo, en este laboratorio pues nos llegan muestras para que Lucía haga diagnóstico de HHT y pagan desde el Hospital de Cruces de Bilbao, están pagando los costos de ese diagnóstico genético, cosa que es impensable en otras comunidades. Por eso digo que al País Vasco no le habrá tocado el fondo común, pero probablemente ellos, a través de su propio plan estratégico de la Comunidad del País Vasco, sí que tengan una buena organización. Yo te voy a decir, hay dos cosas. Una cosa es, por parte del Ministerio, supongo el Ministerio de Sanidad tiene una labor importante, ponerse las pilas y centrarse en el tema de las enfermedades raras, que creo que nos ha centrado. Primero porque hacen falta la designación de centros, servicios y unidades de referencia, lo que se llaman CESUR. Como hay enfermedades raras y no vamos a pretender que haya especialistas médicos o hospitales especializados en todas las comunidades, por lo menos que haya uno en España. Y siempre y cuando haya sitios donde ya se está trabajando con pacientes de una enfermedad rara y que lo que necesitan es que esos centros sean reconocidos a nivel estatal y oficial como centros de referencia para esa enfermedad rara, y que luego los pacientes de otras comunidades puedan ser canalizados allí y pagados por el Fondo del Sistema Nacional de Salud. Pues bueno, el Sistema Nacional de Salud desde el 2008, que dijo que iba a empezar con la designación de CESUR, pues desde entonces hasta ahora solo ha designado para 5 grupos de enfermedades raras. En total, Eurordis, que es la Agencia Europea de Enfermedades Raras, recomienda que todas las enfermedades raras se agrupen en 21 grupos y dentro de cada grupo hay diversas enfermedades. En nuestro caso concreto, HHT estaría incluido en el grupo número 15, que son las enfermedades vasculares. HHT tiene un hospital de referencia, claramente, tiene a nivel internacional. Es el de Sierra Llana Valdecilla, que viene trabajando desde el 2003, pero a nivel español el Sistema Nacional de Salud no lo ha reconocido como CESUR, con lo cual no existe centro de referencia oficial, con lo cual si tampoco tenemos dinero para canalizar a los pacientes, resulta que ahora mismo los pacientes, aunque existan médicos especializados en Cantabria que conocen perfectamente el manejo de esta enfermedad, no los reciben porque el gasto de canalización allí no está pagado por el Sistema Nacional de Salud. Al no ser centro de referencia, es como si no existiera. Y entonces, aunque sepas que el médico está allí, a lo mejor yendo por lo privado, puedes ir pagándotelo tú, pero es que por el Sistema Nacional de Salud no te lo van a cubrir. En los registros, el problema que existe es que, te diré que la mayoría de las asociaciones de pacientes, como tienen asociados, sí que conocen los enfermos que hay y tienen sus registros particulares. El problema es que no ha habido una coordinación general para hacer un buen registro a nivel nacional. Y volvemos a lo mismo. Como tenemos comunidades autónomas, cada comunidad autónoma a su vez tiene montado su sistema de registro de Castilla-La Mancha, sistema de registro de enfermedades raras de Castilla y León, sistema de registro del País Vasco, y entonces según los recursos, pues unas autonomías lo tienen más adelantado que otras. Entonces hace una semana estuve en unas jornadas de enfermedades raras de Castilla-La Mancha y decían que lo tienen parado el registro. Pues ¿por qué? Porque se les ha acabado el dinero. ¿Cuánto dinero le habían dado desde el central para hacer el registro ese? 120.000 euros para 3 años. Entonces se han acabado ese dinero, ¿sabes cómo? Contratando a un experto en informática que fuera metiendo en el banco de datos los datos. 3 años les ha acabado y no han podido hacer la investigación ni han podido ir metiendo todos. Y ahí está parado en espera de nuevos fondos.
Entonces, aquí se necesita otra vez más una política centralizada para que haya un único registro y que sea que ahí se vuelque todo el dinero y que, bueno, que tengan ayudantes en las comunidades autónomas, pero coordinadores de un mismo esfuerzo común, no que se reparta dinero o migajas y diga hacer con esto el registro. Y otra cosa que yo diría es que debe haber una coordinación o cohesión entre las asociaciones de pacientes y los que están organizando el registro a nivel nacional, porque si se pusiera en contacto y hubiera una seguridad de que hay confidencialidad absoluta y que estuvieran bien elaborados los protocolos, pues probablemente la mayoría de las asociaciones de pacientes cederían los datos que tienen y se enriquecería, pero un registro único, no que ahora tienes que ir a la de Cantabria, por ejemplo, en el caso de HHT, pues el hospital estaba en Cantabria y 582 entradas de familias que entradas clínicas estoy diciendo, pero bueno, eso al fin y al cabo sería el origen de un registro. Claro. Pero la comunidad cántabra lo quiere para su registro de enfermedades raras. Y hay como una línea roja entre la comunidad cántabra y los datos de Galicia, y Galicia no tiene hospital o no tiene registro de HHT. Y luego está el registro nacional, que por su cuenta pues va distribuyendo dinero así repartido por comunidades para que hagan lo que puedan los responsables de sanidad de las consejerías. Entonces esto es un cacao impresionante.